Hoy vamos a hablar de la improvisación. Soy Albert Estrada y esto es Culpa del Rol. ¿Qué se cuece, culpables? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contento porque, como seguro que ya sabéis, porque lo habréis visto anunciado por las redes sociales, lo han dicho otros youtubers, Satin Phoenix viene a Barcelona. Sabéis perfectamente quién es Satin Phoenix, es la Community Manager de Dungeons & Dragons y va a estar aquí en las cercanías de San Juan, alrededor del 25 de junio, o sea que quedan menos de 20 días visitando Barcelona en la librería Gigamesh. Yo voy a estar allí, me han invitado junto con otros youtubers y tengo muchísimas ganas de estar ahí y espero que vosotros, los que estáis en las cercanías de Barcelona, también podáis veniros. Así que os espero a todos el día 25 en la librería Gigamesh. Ya os daremos más información a medida que yo la tenga, porque yo esto no lo organizo yo, pero a medida que me llegue más información os iré informando por las redes sociales, etcétera, de cómo van los preparativos de esta visita. Pero en todo caso, reservaos esas fechas porque viene Satin Phoenix a Barcelona. Y ahora vamos al tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la improvisación. Una de las cosas que trae de cabeza normalmente a los narradores, porque, es como ponerse al borde del precipicio, es un poco intimidante. Y yo quiero hacer una distinción que ya he hecho en otros vídeos, pero que no está de más repetir, que es algunos youtubers, algunos teóricos del rol, cuando hablan de esto, hablan de la diferencia que existe entre improvisar y adaptarse. A mí me sorprende mucho la pregunta esta de ¿tú improvisas tus partidas o te las preparas? Me gusta mucho una respuesta de Gonzalo Durán, de Nebula Roll, que dice, no, yo me preparo muchísimo mis partidas para luego poder improvisar. Y yo creo que ese es un pensamiento clave que todos deberíamos tener claro. Improvisar y preparar partidas no son cosas contrarias, son cosas complementarias. Tú puedes preparar muchísimo tus partidas y luego puedes improvisar en función de lo que hagan los jugadores. Puedes adaptarte a lo que hagan los jugadores. Y cuanto más preparada tengas la partida, más recursos, más elementos vas a tener para poder improvisar en referencia, para poder adaptarte a lo que hagan los jugadores. No es una cosa que te vaya a restar. ¿Cuál es el error? El error es preparar una partida y cuando los jugadores intentan hacer algo, intentar llevarles hacia lo que tú has preparado. Eso está francamente mal, ya lo sabemos. Esto es el railroading, que tenemos que evitar de todas. Pero que tú hayas preparado cosas no quiere decir que luego no te puedas adaptar, no puedas improvisar cuando los jugadores hacen otras cosas. Se puede improvisar con material preparado o se puede improvisar sin tener ningún material preparado. Es que si he preparado el material y luego no lo utilizo, me sabe mal tirar ese material. Bueno, tampoco lo tiras, lo guardas para otras partidas. Hay gente que también le da mucho miedo improvisar precisamente porque no saben si van a tener el ingenio de que se les ocurra la idea que necesitan en un determinado momento y entonces preparan muy a fuego la partida. ¿Verdad que te quejarías si hay alguien que ha preparado muy a fondo la partida y cuando tú intentas salirte del camino te dice no, pero es que como a mí me da miedo improvisar, pues prefiero que sigas por el camino por el que te estoy llevando y que hagas lo que tienes que hacer? ¿Verdad que esto dirías, hostia, tío, esto no funciona así? Pues a la inversa también. Esto va en los dos sentidos. Tampoco le puedes decir al jugador, no, es que a mí no me gusta preparármelo porque luego si te sales por la tangente, ese material me sabe mal haberlo tirado. No. El director de juego, pues aquí le toca el papel de preparar y le toca el papel de improvisar. Ambas cosas son esenciales y necesarias para que una partida funcione lo mejor posible. Y evidentemente, y esto no nos podemos engañar, cuanto más preparada está una partida, mejor va a salir, mejor va a fluir. Hay gente que dice, es que a mí las mejores ideas se me ocurren cuando improviso. ¿Te has intentado preparar nunca una partida? Porque si nunca has dedicado 6 horas a preparar la partida y lo único que haces es improvisarlas, pues evidentemente las ideas no se te van a ocurrir cuando no estás preparando la partida, se te van a ocurrir en el único momento que tú le dedicas a tener ideas, que es cuando estás dirigiendo la partida. Pero a lo mejor si tú le dedicaras un tiempo a preparar la partida, verías que esas mismas ideas que se te ocurren dirigiendo, también se te ocurren antes cuando la estás preparando. Algunos diréis, no, pero es que a mí lo que me mola es la adrenalina de tener que improvisar y no tener nada preparado y tener que inventármelo todo sobre la marcha. Bueno, pues a lo mejor también te mola la adrenalina de ir a 200 km/h con el coche en contradirección.
Evidentemente que cada grupo de juego tiene su contrato social y determina cómo funciona y cómo se adaptan unos a otros. En mi grupo de juego, yo tengo la suerte de que podemos ir cambiando de masters un poco. Sí que es cierto que el máster adquiere una responsabilidad mayor que el resto de jugadores, que si en vuestro grupo de juego no es así, pues no hay ningún problema. Pero en mi ambiente sí. Entonces, ¿qué pasa? Es un poco como el conductor que no bebe, ¿no? Entonces, yo cuando estoy dirigiendo, sacrifico parte de mi diversión, trabajo más la aventura, no hago cosas porque me vayan a divertir a mí, sino porque van a divertir a los jugadores. Estoy un poco como el conductor que ha renunciado a beber esa noche para que el resto de acompañantes que van en el vehículo puedan disfrutar al máximo, porque sé que el día siguiente le va a tocar dirigir partidas a otro y esta persona va a ser la que se va a esforzar en hacer una aventura que los otros disfrutemos. Pero bueno, si tú tienes un grupo que os gusta ir todos bebidos, pues podéis ir todos bebidos, no hay tampoco ningún problema. Pero yo al menos mi manera de enfocarlo es esa. Cuando estás dirigiendo, no digo que toda la responsabilidad sea tuya, pero sí que hay una parte suplementaria de responsabilidad que tienes y que a mí además me gusta asumir en la diversión del grupo. Por tanto, yo hacer algo que forma parte de mi diversión cuando dirijo, si va en detrimento de la diversión de los jugadores, soy reacio a hacerlo. Pero es que a veces dirigiendo, con la presión, se me ocurren ideas brillantes. Bueno, no digo que no, pero es que, como hemos dicho, una cosa no quita la otra. Puede ser que una vez te pones a dirigir una partida que ya has preparado, o una partida que no hayas preparado, da igual. Puede ser que una vez te pones a dirigir se te ocurran ideas brillantes. Y eso lo puedes seguir utilizando. Tú, a lo mejor, te has preparado una partida muy chula con una pirámide donde los jugadores están buscando la tumba del faraón para acabar con la maldición de la momia, no sé qué. Y entonces, en el momento en que llegan a la cámara mortuoria y encuentran el sarcófago y lo van a abrir, de repente te viene el flash de hostia, qué hijo de puta soy. ¿Y si esto no fueran las tumbas de verdad? Que el faraón, para evitar que los ladrones de tumbas saquearan su tumba, hubiera creado unos sarcófagos falsos, un señuelo, una tumba falsa, y en realidad la tumba del faraón estuviera en otro sitio y ahora van a encontrar que el sarcófago está vacío y no pueden poner fin a la maldición de la... Hostia, ¿esto cuadra? ¿Esto funciona con la historia? ¡Bum! Y si te funciona, lo puedes aplicar. La gente no se queja de las ideas improvisadas. La gente se queja de las malas ideas. Y evidentemente aquí tienes que estar controlando que la nueva idea que has tenido sea coherente y encaje con todo lo que has hecho. Si se te hubiera ocurrido antes, cuando estabas preparando la aventura, pues mucho mejor, porque hubieras podido poner algunas pistas, algún foreshadowing que te indicara que esa tumba que están explorando en realidad no es la verdadera tumba del faraón, que la verdadera tumba del faraón está en otro sitio, y que cuando los jugadores descubrieran el meollo dijeran, hostia, claro, no nos dimos cuenta y hemos estado haciendo el panoli, ¿no? Pero si se te ha ocurrido en ese momento y tú revisas y vas hacia atrás y no hay nada que desencaje, pues ¿por qué no puedes utilizar esa idea si es muy buena idea? No tengas miedo a improvisar mientras estás dirigiendo. Tan buena es la idea que se te ocurre en la intimidad de tu cuarto hace 6 días como la idea que se te ocurre mientras estás jugando la partida, siempre que contenga coherencia. Si el jugador es un agente del FBI que está protegiendo a uno de los testigos, que era un tío que trabajaba para Don Vito Corleone y entonces le ha traicionado y ahora va a testificar contra él y están ahí en el hotel y está el agente del FBI explicándole que su padre era policía y que fue asesinado por los hombres de Don Vito y entonces por culpa de eso él se ha vuelto un agente del FBI y quiere acabar con la mafia. Entonces a lo mejor se te ocurre, hostia, ¿y si este tío al que está protegiendo fuera el asesino que mató a su padre, el sicario que Don Vito envió? Entonces revisas la coherencia y a lo mejor pues dices, no, pero esto sí pasó hace 20 años y este tío tiene 26, ¿qué fue? ¿El asesino cuando tenía 6 años? No encaja, no cuadra. Pues esa idea la vas a tener que dejar y la vas a tener que descartar para próximas aventuras. Pero si es válido, si el tío tiene 40 años y pudo cometer el asesinato a los 17, porque la mafia ya pueden hacer cosas de estas, de que el asesinato se cometa cuando eres muy joven, pues ¿por qué no? Aprovecha esa idea, da igual cuánto se te haya ocurrido. Por tanto, el primer punto que tienes que tener en cuenta a la hora de improvisar es vigilar constantemente la coherencia. La coherencia con lo que ya has dicho anteriormente y la coherencia con el mundo de juego, la coherencia con la ambientación, etc.
Y para facilitarte las cosas en ese sentido, lo mejor que puedes hacer es intentar ser tan vago como puedas, intentar dar elementos que puedan tener varios significados, que no te vayas a contradecir, no dar una información muy sólida y muy cerrada, hasta que no hayas tenido un poco de margen, un poco de tiempo para revisar que no haya nada que no encaje. A lo mejor, en vez de un grito en el sótano, lo que tienen que escuchar es un clon clon de algo que se cae. Y ese algo que se cae, pues puede haber sido un gato que lo ha tirado, puede haber sido el asesino en serie que está oculto en el sótano, puede haber sido la chica que tiene atada en el sótano y que está intentando forcejear y que le ha dado un golpe a algo que es lo que ha caído. No te has cerrado en nada con ese clon clon. Y bueno, y tienes un tiempo para pensar, a ver, puede estar el asesino escondido ahí, puede tener una chica ahí secuestrada. Uy, me he liado porque al final habían registrado esto. Va, pues es un gato y aquí no ha pasado nada. Por tanto, de buenas a primeras, es mejor veis una sombra que veis una silueta. Y es mejor veis una silueta que veis un hombre. Y es mejor veis un hombre que veis a Pepito de los Palotes. A veces podéis usar trucos para retrasar la información que van a obtener los personajes. Si entran en casa del asesino o de uno de los sospechosos y encuentran su ordenador, pues a lo mejor se encuentran con que el disco duro del ordenador ha sido formateado. Y eso no quiere decir que aquí se acabe la investigación, puede ser que encuentren alguna cosa en ese disco duro, pero a lo mejor tienen que hablar con un contacto de la policía o a lo mejor tienen que contratar a un hacker y la recuperación de esa información que ha sido borrada a lo mejor tarda 3 días, ¿no? Y a lo mejor lo puedes aplazar pues para la siguiente sesión de juego. Y en ese tiempo tú tienes un margen para pensar qué vas a poner o qué no vas a poner en ese ordenador y qué pistas, qué datos le vas a dar, ¿no? Pueden existir maneras de que tú les des una información que está en un idioma que no entienden, está lo que sea, que obligue a que el acceso a esa información no sea inmediato, sino que a ti te dé un cierto margen para poder improvisar. Cuando tienes que improvisar una partida de la nada, lo primero que tendrías que buscar es el esqueleto de la narración, la estructura de la historia, lo que va a pasar. Porque así, si tú ya sabes por dónde van a ir los tiros, qué es lo que va a pasar, si tú tienes un mínimo esqueleto de los acontecimientos, luego lo que puedes ir haciendo es improvisando los detalles, cambiando las escenas, haciendo que las cosas vayan por un sitio o por otro, pero cuanto más claro tengas la estructura o cuanto más claro tengas el final, más fácil te va a ser trabajar en dirección a lo que tú quieres llegar. Es decir, si no sabes hacia dónde estás navegando, pues es muy difícil que llegues allí, ¿no? Y esto puede ser tan fácil como pensar rápidamente en el último libro que has leído o en la última película que has visto, en el último episodio de una serie de televisión que has visto y pues utilizar ese argumento, ¿no? Pues yo vi una serie de televisión que había unos policías que se infiltraban en una banda de ladrones y entonces al final los ladrones engañaban para que la justicia acabara creyendo que eran policías corruptos y que los persiguieran a ellos. Bueno, pues vamos a trabajar sobre esto, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, hace nada he leído un tuit que decía quote es esas personas que altera la biografía de su Wikipedia, ¿no? Pues hostia, pues voy a hacer un personaje que sea un tío que los personajes conocen, que es como muy célebre, que hace un montón de cosas, que se supone que es la rehostia en patinete y que poco a poco los personajes se van a ir dando cuenta que todo eso se lo inventa y que están siguiendo a un tío que es un loco y que no le va a llevar a ningún sitio, ¿no? Y un poco la historia va a ser en qué momento te das cuenta de que este tío que te está prometiendo el oro y el moro, luego resulta que no va a cumplir. Bueno, pues con eso ya tienes un esqueleto y a partir de aquí ya puedes, a medida que vas jugando y vas dirigiendo, que se te ocurran historias de, bueno, ¿y este tío a qué se puede dedicar? Pues yo qué sé, pues era informático y les va a vender que ha diseñado una inteligencia artificial capaz de pronosticar el futuro. Me lo estoy inventando ahora, yo qué sé. O se dedica a la farmacología y ha inventado una píldora que les va a dar poderes o les va a hacer inmortales o les hace invisibles o lo que sea, pero necesita dinero para financiar su actividad. Y tú con eso vas construyendo la historia, pero ya tienes un esqueleto central sobre el cual tú puedes ir poniendo los detalles de la historia. Y a partir de aquí, lo que vamos haciendo es trabajando poco a poco. Vamos construyendo, vamos poniendo el escenario, llegáis al pueblo, conocéis al panadero, conocéis al posadero, veis cómo es vuestra habitación, veis cómo es la iglesia del pueblo, vas entrando en materia, vas haciendo una narración, entre comillas, intrascendente, que te va permitiendo a ti que vayan surgiendo ideas y que les va dando a pie a los jugadores a que interactúen con diferentes personajes, a que se lleven mal o se lleven bien con el panadero, con el tío que les alquila la casa rural, lo que sea, que te pueden ir dando ideas a ti de por dónde puede ir luego desarrollándose la historia. Vas construyendo poquito a poquito, intentando ir siempre como 1 o 2 pasos por delante de los jugadores.
también es importante el género, la ambientación, el escenario en el que vais a dirigir esta partida improvisada, porque no todos los escenarios son iguales. Aquí hay dos factores que tenemos que tener en cuenta y que están vinculados precisamente con esa idea de la coherencia. El primero es lo que tú conozcas esa ambientación, lo que tú sepas de esa ambientación. Cuanto más conozcas esa ambientación, y no me refiero solo a un conocimiento técnico de cuáles son los 150 Pokémon, sino a un conocimiento de que estás más embebido en ese mundo, de que te salen con fluidez ese tipo de historias, de que tienes muy claro cómo hablan los caballeros medievales, o tienes muy claro cómo se comportan los samuráis. Cuando tú más conoces el mundo de juego en el que vas a ambientar la historia, más fácil te va a resultar improvisar, porque tienes más elementos, tienes más cables de los que tirar. Yo he dirigido a Séptimo Mar durante muchísimos años, entonces me es muy fácil que enseguida en una determinada situación me vengan ideas del mundo de Séptimo Mar que pueda incorporar a la partida, porque lo conozco mucho. En cambio, pues a lo mejor el Japón feudal o el Tíbet del 1920, pues no lo conozco, no tengo ni idea, entonces me va a costar mucho que se me ocurren ideas, porque para mí todo eso es un amplio erial desconocido donde no tengo ninguna fuente de inspiración. Y el otro factor está en cuán compleja sea esa ambientación y cuán fácil o difícil sea mantener la coherencia. Hay ambientaciones como Star Trek, por ejemplo, que tienen una serie de acceso a tecnología, teletransportadores, comunicaciones a nivel hiperespacial, lo que queráis, que hace muy difícil a lo mejor crear aventuras sin que los jugadores se puedan romper la historia por un sitio o por otro. O Ars Magica, donde los jugadores llevan magos que tienen una serie de poderes que cuesta mucho, es muy difícil improvisar una partida. Tienes que tenerlo todo muy cerrado. O ambientaciones históricas que si tú te dedicas a improvisar puedes incurrir en incoherencias que rompan la sensación de inmersión. Y en cambio puede haber otros tipos de ambientaciones, pues donde todo eso sea muy, muy, muy poco importante. Pues por ejemplo, no sé, Star Wars, por ejemplo. Star Wars no atiende a las leyes de la física, no atiende a las leyes de la tecnología. Te puedes inventar cualquier raza alienígena, cualquier planeta, porque es un universo muy amplio que no está cerrado en nada. Entonces tienes mucho margen para improvisar sin romper precisamente esa coherencia. O incluso dentro de distintos mundos de juego también puede existir esa distinción. Si tú vas a improvisar una aventura de Juego de Tronos, a lo mejor no es lo mismo intentar dirigirla en Desembarco del Rey que intentar dirigirla con un grupo de hermanos de la noche que cruzan el muro y van más allá del muro. Más allá del muro pues pueden encontrar lo que a ti te dé la gana. En cambio, en Desembarco del Rey, en una época muy determinada, pues habrá una serie de personajes importantes, relevantes, y vas a estar un poco más atado de manos. Todo eso también tenlo en cuenta cuando te plantees improvisar una partida. Bueno, y cuando hablamos de adaptación, es decir, cuando improvisamos dentro de una partida que hemos preparado para adaptarnos a lo que deciden hacer los jugadores, el primer consejo que os quiero trasladar es que tenéis que decir siempre que sí. No sí pero o sí y además, que son recursos teatrales, sino simplemente eso, sí. Conceder a los jugadores lo que te pidan, a no ser que sea algo absolutamente fuera de lugar y que no encaje por ningún lado y que sea un abuso por su parte. Pero si no, ¿por qué no puede haber un mendigo en el callejón? ¿Por qué no puede haber un libro de ocultismo en la biblioteca? ¿Por qué no puede haber una clienta con obesidad en el restaurante? Si el jugador está ahí en el restaurante y dice, oye, ¿hay alguna clienta que esté un poco gorda? Pues dile que sí. Es posible que estuviera, es posible que no estuviera. Podrías tirar un dado y ver si está o no está en base a un 50%, un 30%, un 40%, pero en realidad no importa, porque si el jugador te está preguntando eso, seguramente sea porque tiene una idea que puede aprovechar, ¿no? Va a preguntarle, va a pedirle a esa señora que se haga pasar por la soprano a la que tienen que proteger, o va a necesitar ese libro de ocultismo para arrancarle las páginas interiores y poner dentro las de otro libro. Ha tenido una idea, y ese es el trabajo que tienen los jugadores, tener ideas. No tener las ideas que tú has tenido de cómo se resolvía la aventura, sino tener ideas propias de cómo ellos van a resolver la aventura. Y muchas veces, por miedo a cómo van a actuar los jugadores, por miedo a que te tomen el pelo, por miedo a que te munchkineen, a que te salgan con algo que no habías previsto, ante la pregunta de los jugadores de, oye, ¿hay un campanario? La respuesta automática es no. ¿Y cómo es que en el pueblo este de 5.000 personas no hay un campanario? Pues porque no sé para qué quieres un campanario. Entonces, me curo en salud y te digo que no. Es justo lo contrario. Lo que tienes que hacer es decirle que sí. Fuérzate a decir que sí. A no ser que tengas clarísimo el motivo por el cual eso que te acaba de decir el jugador no puede ser,
Eso que te acaba de decir el jugador tiene que ser, porque es necesario para que la historia fluya. Y si no, vas a llevarle a la frustración. ¿Hay algún campanario? No. ¿Alguna casa alta? No. ¿Alguna escalera? No. ¿Alguna casa? No. ¿Alguien vivo en el pueblo? No. Tío, en serio, tu pueblo es un poco raro, ¿no? ¿Quieres dejarme jugar la aventura o prefieres contarme ya la historia que habías pensado? Yo me siento como palomitas y escucho lo que a ti se te había ocurrido. Cuando un jugador hace algo que tú no habías previsto y se sale del espacio que tú habías preparado y se va, pues yo qué sé, a explorar los almacenes que hay en los muelles, por poner el ejemplo que Robin DeLaus precisamente pone en su libro Robin Laws of Good Game Mastering, del cual saco esta técnica, pues tú tienes que plantearte 4 preguntas. La primera es ¿qué sería lo normal que se encontrara este jugador en su exploración de los almacenes que hay en los muelles? Pues en este caso lo normal seguramente sería que se encontrara almacenes con cajas de material inocuo y que no tuvieran ningún tipo de relevancia y polvo, ¿no? Lo segundo que te puedes preguntar es ¿qué sería lo más desafiante, ¿no? Pues a lo mejor lo más desafiante sería que en uno de los almacenes esos se encontrara la guarida de un grupo de contrabandistas que tienen ahí capturado a un tío y lo están torturando, o que interrumpiera precisamente un intercambio de droga entre 2 grupos de contrabandistas, lo que fuera. Esto seguramente sería lo más desafiante, lo más peligroso. Luego lo siguiente que te tienes que preguntar, la tercera pregunta es ¿qué sería lo que el jugador querría? ¿No? A lo mejor lo que el jugador querría sería encontrarse un alijo de armas automáticas en uno de los grandes almacenes que habían quedado por ahí olvidadas, por ejemplo, ¿no? Y lo tercero sería preguntarse qué sería lo más interesante que podría pasar, ¿no? Pues a lo mejor lo más interesante que podría pasar sería que en uno de esos grandes almacenes se encontrara una caja antigua y en el interior hubiera una estatua de un primigenio que, a pesar de llevar allí 20 años y estar envuelta en paja, cuando la tocas tiene tacto como húmedo y es una criatura con unos tentáculos en la cara, ¿no? Básicamente, lo más interesante, lo más desafiante, lo que el jugador querría y lo que sería normal. Tú piensas en estas 4 opciones y de entre estas 4 opciones, en función de la circunstancia, en función del momento, habrá una que será, o 2, que será aquella que realmente verás que encaja. Que dirás, bueno, y en función de cada momento será una distinta. A lo mejor en un momento, pues lo que va a pasar cuando el jugador vaya a explorar los almacenes es que no va a encontrar nada, porque eso es lo normal y lo que tiene que ocurrir en ese momento de la historia. O en otro momento, a lo mejor lo que encaja es que encuentre la estatuilla de Cthulhu, o en un momento determinado lo que encaja es que se encuentre a una banda de mafiosos que están haciendo un intercambio de drogas. Y si en algún momento el pánico os puede, oye, pedís una pausa de 5 minutos para fumar, para ir al baño, os encerráis en el baño, respiráis hondo, pensáis en cómo está yendo la historia, pensáis en las ideas que han podido dar los jugadores, que a lo mejor hay alguna que os abre alguna puerta para salir del atolladero, os relajáis. Calma, porque seguramente es más una cuestión de nervios que una cuestión de realmente encontrar ideas. Cogéis aire, pensáis un poco cómo vais a encaminar la aventura y cuando tengáis más o menos las cosas claras, volvéis a la mesa de juego. Y finalmente, cuando preparamos una aventura, también podemos dejarnos cabos sueltos para cuando tengamos que improvisar. Esto es algo que de una manera o de otra está descrito en muchos sitios. Por ejemplo, Spirit of the Century ya lo incorpora. Ellos hablan de ninjas. Mi amigo Jaume Barallat, que por cierto es un genio improvisando, tengo que ver si puede venirse algún día aquí a la cárcel para que nos explique un poco qué técnicas utiliza o qué trucos utiliza, aunque la verdad es que el tema de la improvisación depende más del talento que tenga cada uno que de técnicas que a lo mejor se puedan transmitir. Pero bueno, intentaré convencerle para que venga. Bueno, él de lo que habla es de robots gigantes. Él en sus aventuras, él piensa y prepara sus aventuras y luego además prepara unos robots gigantes que son una solución para cuando todo lo demás falla, una red de seguridad. Para cuando tú te has pensado esta aventura muy dramática en la que descubres que tu hijo ha cometido un crimen y no sabes si denunciarlo o no denunciarlo y entonces tu mujer no sé qué tal, pero resulta que los jugadores no están para eso, los jugadores lo que quieren es pegar toñas, dispararse... Pues entonces él tiene robots gigantes. Entonces de repente, mientras estás preguntándote si tu hijo ha cometido el crimen o no ha cometido el crimen, cuando abres el granero, en vez de encontrar las pruebas de que tu hijo está enganchado a las drogas, lo que encuentras es un robot gigante. Te subes al robot gigante, aparece un Godzilla gigante y hay una interesantísima lucha entre el robot gigante y el Godzilla
que los jugadores que han venido a luchar con robots gigantes disfrutan a tope. De hecho, mi amigo cuenta un poco la frustración de sus partidas, que a veces la gente le dice: hostia, me encanta, tío, tu estilo de dirección. Yo al principio, cuando ha empezado la historia, no acababa de ver muy bien qué estabas haciendo, por dónde ibas, pero luego ya cuando han salido los robots gigantes, he visto que tú y yo tenemos un estilo de dirección muy parecido. Y mi amigo piensa: hostia, señor, dame paciencia, ¿no? Bueno. Pero los robots gigantes, los ninjas, las soluciones a qué vamos a hacer si la historia falla, si se nos va por otros derroteros, cómo vamos a dinamizarla, cómo vamos a meterle acción, cómo vamos a solucionarla si todo este entramado de pistas que he construido es muy complicado, todo eso también lo podéis tener previsto. Y a lo mejor tú habías previsto que el malo de la historia iba a ser un señuelo y que realmente el malo de verdad iba a ser otro, pero mientras estás dirigiendo ya te vas dando cuenta que con que el malo sea el que aparece, a los jugadores que te han tocado ese día ya les va a costar bastante pillarlo. Con lo cual, quitas lo del malo en la sombra, lo dejas con el malo que parecía y la cosa fluye mucho mejor. En fin, siento no poderos dar más consejos o consejos más útiles sobre improvisar, porque es una cosa que realmente se aprende con la práctica más que con la teoría. Espero de todas maneras que el vídeo os haya gustado, os haya resultado útil en algún punto. Si es así, darle a me gusta, compartidlo con el resto de vuestros compañeros, difundidlo por las redes sociales, explicárselo a vuestros amigos, suscribiros al canal si no lo estáis, invitad a vuestros amigos a que se suscriban. Si el vídeo no os ha gustado, pues darle a no me gusta, comentar en los comentarios qué partes habéis visto polémicas, ¿no? Pues si es que a mí me gusta mucho improvisar y esa es mi pasión y yo no pienso renunciar a eso, si es que yo no tengo tiempo para prepararme las partidas, entonces tengo que improvisar y no me queda otro remedio, pues claro, yo todo esto, sí, también lo veo, ¿eh? No es que no es que esté abogando por preparar siempre las partidas, al final uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero bueno, si cualquiera de estas cosas la queréis comentar, queréis reivindicar, ¿no? Pues a mí me gustan las peleas con robots gigantes y las investigaciones se pueden ir a la mierda y yo creo que eso es tan válido como cualquier otra manera de jugar a rol. Pues claro que sí, eso es tan válido como cualquier otra manera de jugar a rol, no he pretendido en ningún momento decir lo contrario. En fin, ya sabéis que me encanta hablar con vosotros y ver vuestras opiniones, así que dejadme cualquier comentario que os parezca, y si no, si estáis por Barcelona el día 25 y podéis venir a Gigamesh, pues estaré encantado de hablar con vosotros en persona, de a lo mejor tomarnos algo, de conocernos cara a cara, y de momento, hasta que nos volvamos a ver, dadle al rol su merecido.